Invitamos al público a ser parte de la presentación del libro Párrafos Pirómanos del autor Yadir Gómez, que llega gracias a la editorial Libre e Independiente. En esta oportunidad nos acompaña Yadir Gómez, quien es diseñador gráfico, editor y cuentista. Mirza Mendoza, cuentista, contadora y editora. Asimismo nos acompaña Jeremías Martínez, quien es docente, escritor y crítico literario. En esta oportunidad le doy las palabras para Jeremías. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación Párrafos Pirómanos de Yadir. Me ha pedido que de unas palabras acerca de la obra de Yadir. En realidad, mi impresión de lector, voy a tratar de dividirme, ¿no? Porque además de ser su lector asiduo, soy también amigo de Yadir. Como amigo puedo decir que Yadir tiene un gran futuro, ¿no? Y curiosamente es lo mismo que puedo decir como lector objetivo. Conocí a Yadir hace casi ya 5 años en San Marcos, en un taller que se dictó por allí, y él en una clase me prestó su libro, Conversaciones minúsculas, un libro pequeño, editado por él mismo, que leí con mucho interés, y descubrí pues que la narrativa urbana tiene un nuevo pulso, ¿no? El pulso que Yadir imprime. Sobre Yadir, ya era hora pues, ¿no? que saque un libro sólido, ya que él está antologado en varios libros, varios libros de cuentos, publica constantemente en páginas, en revistas, y ya lo estamos presionando para que lo consolide todo en un solo libro. Y este libro pues ha sido un largo embarazo de casi 5 años, que por fin, ¿no? Acá esta noche tenemos el gusto de presentarlo. Párrafos Pirómanos es un libro que ha sido construido, destruido, vuelto a construir y otra vez vuelto se ha desarmado para volverse a construir. Hay que notar ese trabajo de escritor de Yadir que es un poco obsesivo con sus cuentos, ¿no? Y recuerdo esas charlas nocturnas en donde me mandaba, entonces, ¿qué te parece? Y conversábamos sobre ello, nos recomendábamos lecturas, y todo ello, todo ese aprendizaje literario que él ha tenido, lo ha plasmado acá. Si me preguntan en dónde se puede citar el libro de Yadir, hay que ver pues que en el Perú hay una larga tradición sobre la tierra realista, urbana, sobre todo en Lima. Precisamente el libro se inscribe dentro de esa tradición y no es que la agote, sino que es un libro que mira desde el siglo XXI a personajes entrañables. Lo bueno de Yadir es que él sabe construir personajes, sabe hacer que te encariñes con él. Lo malo es que los mata muchas veces, de una forma muy cruel a veces. Habría de repente que achacarle eso, pues ni preguntarle, ¿no, Yadir, por qué eres tan sádico con tus creaciones? ¿Por qué eres tan cruel con tus pequeños hijos? Más allá de todo ello, la prosa de Yadir también es algo interesante. Es una prosa cuidada, elaborada. Por ratos tiene visos poéticos, por ratos tiene oraciones largas y crudas, por ratos oraciones largas y poéticas en las que tú puedes encontrar el ritmo, el trabajo del lenguaje. Y entre sus influencias podemos reconocer pues, a Reynoso, ¿no? Con esta habla coloquial, habla de la calle. Podemos encontrar a su maestro Zabaleta, en el dominio del cuento, la técnica, en el afán experimentador, porque hay que decirlo, Yadir no se inscribe en el cuento clásico, es alguien que siempre está tratando de experimentar, de buscar nuevas formas de expresar lo que tiene que decir, y cumple con su trabajo de narrador, ¿no? Que es contar una historia, de contarla bien. Pero sin embargo su máximo referente, o su mejor referente, habría que decirlo, es Congraes. Congraes, como sabemos, pertenece a la narrativa de 50. Es un escritor que habla sobre la periferia, la narrativa urbana periférica. Yadir tiene cierta predilección por estos procesos marginales, ¿no? De una Lima que crece de manera desmesurada y sin forma, una manera amorfa. Y Yadir instala en este mundo marginal a sus personajes. Por ejemplo, bueno, no está en el cuento, y eso también habría que reclamarle. Tiene un cuento que siempre me ha quedado en la memoria, que se llama Nadie ama a los mediocres, que particularmente me encariñé mucho con el personaje. Es un taxista que hace cuentos, ¿no? Este personaje
ficciona mientras trabaja, regala sus cuentos, lo pone atrás de del asiento del piloto y del copiloto, y los pasajeros sacan los cuentos. Es algo como lo que hace Yadir. Yadir también es alguien que trasunta mucho por Lima y él ha dejado en las redes sus cuentos para que el que venga, al igual que el personaje López, ¿no? López regala sus cuentos, él hace lo mismo, su cuenta está libre de descarga, pero eso no hace que su obra sea menos, al contrario, la repotencia. Él tiene lectores fieles, uno de ellos soy yo, uno de ellos es Mirza. Realmente leerlo es un placer bastante no culposo, ¿no? Porque realmente yo también soy narrador, entre él y yo hay una diferencia en cuanto a la temática. Él es un poco más agresivo, un poco más urbano, yo soy todo lo contrario, un poco más pasivo. Sin embargo, eso no me impide empatizar con los personajes y la prosa de Yadir. Yo estoy realmente muy contento de estar acá. Tengo un par de preguntas que al final te formularé. Y pues yo invito realmente a que adquieran el libro. Es un libro que les va a gustar, son 9 cuentos, les va a gustar leer las figuras que tiene, ¿no? No cae en los clichés, intenta siempre buscar comparaciones nuevas, ¿no? Me acuerdo que el primer cuento tiene una comparación de una pareja que se encuentra para estar juntos, y sin embargo uno diría, pues no, se ven hasta después de mucho tiempo y se aman con locura. No, nada, él busca una figura, ¿no? Y la figura que él busca, que es precisa, es como un preso que ha estado tanto tiempo en la cárcel y está desesperado, ¿no? Y de esa manera busca a su pareja. Eso parece novedoso, ¿no? Y eso es lo que yo destaco a Yadir, destaco como lector, destaco sus personajes, los mundos que crea, y es más, él ya creó un propio universo donde sus personajes están trasuntando todos los cuentos, ¿no? Y eso es rescatable de él, ¿no? Hay pocos autores jóvenes, porque no es joven, aunque tenga canas, es joven y que hacen eso, ¿no? Pienso tal vez en otros narradores contemporáneos jóvenes como Paul Aston, ¿no? Un amigo que también crea su mundo, ¿no? A diferencia de otros narradores un poco más mediáticos, un poco más mismistas, él escarba en Lima, tiene sus personajes en la calle, así que no se extrañen si en algún cuento de él aparece una feria de libros de los olivos con asistentes, con una señorita que se va a presentar, porque él es así, es un narrador que basa su experiencia, ¿no? La experiencia de Reynoso, para crear en sus libros, ¿no? Y pues yo en un rato tal vez vuelvo para dar unas preguntas a Yadir, y bueno, te doy paso a ti, Mirza. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Mirza Mendoza. También soy escritora, una de las tantas y tantos loquitos que hay por acá que nos gusta crear, escribir. Y bueno, tengo una queja acá con Jeremías, ya no me ha dejado nada para decir. Voy a ver qué me invento en el camino. Pero no es que me invente algo o diga algo que no sea real sobre el libro, sino es de que como acá el maestro Jeremías es un académico, pues él tiene todas las bases y la capacidad de poder hablar sobre un libro. En el caso de Yadir y mío, lo común de nosotros es que, aunque nosotros no hemos estudiado una carrera como tal, bueno, él más que yo es un excelente lector que siempre está buscando nuevas lecturas, que siempre está analizando a los autores contemporáneos, también a los clásicos. Una cosa que no me gusta de él es que siempre me manda tarea, me manda cuentos, no puedo a veces con su ritmo, y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es un párrafo pirómano? ¿Por qué el nombre? Bueno, párrafos pirómanos es porque él tiene un cuento que se llama así, que es el cuento con el que abre el libro. Ahora, quiero pensar de que es hasta cierto punto un cuento de autoficción, ¿no? A veces uno tiene un alter ego, a veces uno escribe desde el yo profundo, ese yo que uno mismo no reconoce, pero que está ahí, que está latente. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de este cuento, el autor pues llega a un momento de éxtasis, de locura, en donde él está buscando siempre las palabras correctas, de mostrar el mensaje de una forma siempre agradable para el lector, no está conforme con lo que escribe y lo vuelve a reescribir.
Y eso es algo que hace Yadir como escritor, que muy pocos hacen. Yo tengo muchos conocidos en el medio que le dan un plumazo luego y dicen ya para editar. Este libro realmente, creo que si él no hubiera tenido la voluntad de hacerlo, estaría ahorita pues en el fuego, tal cual. Pero creo que ha tenido un momento de lucidez y ha dicho, bueno, antes de quemarlo, mejor lo publico. Así que yo les aconsejo de que antes que le dé la locura acá al señor Yadir, compren el libro, lo lean, porque esto muy bien pudo haber estado en el fuego. Ahora, uno dirá, uy, Mirza, qué mala, ¿cómo dices eso? No, es que realmente es encomiable que una persona tenga este apasionamiento por las letras, apasionamiento por encontrar las palabras precisas, la oración precisa, estas figuras poéticas de lo que habló Jeremías, que no, pues no tienen que ver con maripositas, ni con flores, ni nada de esas cosas cursilonas, discúlpenme, tal vez los románticos, sino en cómo retratar la realidad de una forma en donde tal vez el común de la gente pues no está acostumbrado a pensarlo, y cuando uno encuentra esto en el libro, estas comparaciones o esta forma de ver la vida, pues uno ya se encuentra pues bien despachado con la lectura. Este es un libro que soporta muchas relecturas, y se podría leer una y otra vez, siempre vas a encontrar algunos detalles escondidos, y no es que Yadir lo haga a la mala, sino desde que como lo ha pulido tanto, siempre uno en la relectura va a encontrar algo para asombrarse. Definitivamente, y esto sí lo digo sin ninguna hipocresía, es un libro que merece ser leído, ser comentado, ser distribuido, porque ha pasado por mucho. Yo supongo que Yadir ya comentará cómo es la forma cómo él crea sus historias, siempre pidiendo consejos, en antaño yendo a talleres y rodeándose también de sus contemporáneos. Y esto tal vez va más allá del libro, que es algo que tengo que sacar a relucir, es que él no tiene un egoísmo como creador, sino es de que él, yo supongo que también a Jeremías y a mí también nos pone nuestro estate quieto, nuestros puntos sobre las IES, y nos dice que esto siempre puede ir más allá, lo que uno crea puede ir siempre trascender, puede mejorarse. Es algo muy, muy rescatable, y igual si por ahí Jeremías tiene alguna pregunta y a mí se me ocurre algo para ponerlo acá al hombre en aprietos, también lo haré. Y bueno, ¿quién mejor que el propio autor para que hable de su obra? Yo por mi parte no he podido decir mucho porque Jeremías ya me quitó todas las palabras, gracias Jeremías, la próxima empiezo yo. Lo que sí, y vuelvo a recalcar, es que este es un librazo, así, no es porque sea mi amigo, porque me haya pagado antes de venir, no, es un señor librazo. Felicitaciones, Yadir. Gracias. Gracias, Mirza, gracias, Jeremías, gracias a los que han venido a ver la presentación. Mi nombre es Yadir Gómez. A ver, soy netamente cuentista, ¿no? A veces me dicen, tú eres escritor, y yo me siento más cuentista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy enfocado netamente al cuento, ¿no? Para lograr este libro he pasado por muchas cosas. Primero, ante todo, como escritor soy más editor, ¿no? El primer cuento, que se llama Párrafos Pirómanos, habrá nacido quizás en el 2017, y tengo unas 9 o 10 versiones de él, ¿no? Por ejemplo, en el cuento, en el final, ahí no está contado cómo él se enamora de la chica, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que he suprimido totalmente, justamente para no caer en el sentimentalismo, ¿no? Que es común, y ha sido reemplazada con un párrafo, ¿no? Con una línea, con 2 líneas y punto, ¿no? Que no le ha restado ritmo, y creo que cuando uno lee la historia, porque le ha dejado descansar mucho tiempo para poder releerla y estar seguro de que sí era lo que quería, me he llegado a convencer a mí mismo que está tal cual como yo quiero, ¿no? Ahora, yo no sé si otra persona cuando lo lea diga, oye, falta esta parte, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, Párrafos Pirómanos para mí ha sido ha sido como un látigo, ¿no? Durante todos estos tiempos, porque yo comencé escribiendo un cuento que no tenía nada que ver con pero está como el personaje en primitivo, digamos, ¿no? Que era Desinhibiciones de un conejo, que era un pata que se disfrazaba de conejo y se iba a hacer un trabajo, ¿no? Sin embargo, lo que sucede con el tiempo es que no me convenció ese cuento, incluso yo pequé en mandarlo al Copé, ¿no? Al premio Copé, iluso yo, y después me di cuenta de la barrabasada que había hecho. Pero sin embargo algo de ese personaje siempre se me quedó, que era un personaje muy crudo, ¿no? Yo creo que ya está un poco basado en
en El extranjero de Camus, por ejemplo, y también en este personaje de Ernesto Sábato, ¿no? ¿Cómo se llama? Castel, Pedro Castel, ¿no? Juan Pablo Castel, ¿no? Claro, el del túnel, ¿no? Que eran personajes muy secos, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que yo estuve persiguiendo todo este tiempo, por eso también ese cuento tiene infinidad de versiones, ¿no? Hay una, incluso la que terminó estando aquí, tiene, digamos, unas 10 páginas, 15 páginas, pero la inicial tenía 30, después una vez tuvo 4, y después otra vez tuvo 6, y así. Y ese proceso lo han leído ellos, por ejemplo, ¿no? Incluso yo tomo su ficción de él y me apropio también con un personaje, que es Albertino, que es un personaje de sus libros. Pero lo que sucede cuando uno juega con la ficción, en este tipo de casos, que va interactuando con otros libros, crea la necesidad de leer al otro personaje, ¿cierto? O sea, de decir quién es este pata, por qué sale ahí. Sin embargo, mi trato sigue estando dentro de mi cosmos, ¿no? Dentro de mi ciudad. No pertenece a la de él, no pertenece a sus libros, es netamente mío, ¿no? Entonces, Párrafos Pirómanos en realidad tiene bastantes cosas. Yo le he trabajado mucho con las oraciones y las frases. A veces hay unas frases que son un poquito más largas que otras, pero hasta en eso yo me fijo mucho en la cuestión estética. Y eso creo que lo he adquirido con algunos autores que yo he estado leyendo que me gustan mucho, cubanos, argentinos. Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, a mí me encanta cómo escribe, cómo juega con las palabras y la estética, ¿no? Entonces se me ha quedado algo de eso, no es por imitarlo, nunca lo voy a imitar, porque cada uno tiene que digerir a su forma lo que uno aprende, ¿no? Sin embargo, siempre me quedó esa cuestión de la estética, de cómo queda en el libro, las frases, cómo veo en el Word, eso, ¿no? Hace muchos años una autora comentó que, en forma de burla, ¿no? Decía que esos escritores que necesitan Word para escribir, ¿no? Y yo siempre me quedé pensando en esa frase, porque habrá sido como hace 10 años, quizás, ¿no? Y ni siquiera se van a acordar de esa poeta, ¿no? Yo creo, no creo que lo haya dicho con mala voluntad, pero sé que también a qué va, ¿no? A que a veces uno quiere adornar las cosas, ¿no? Y con eso va a pensar que tiene un libro, que tiene un cuento, que tiene un poema, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que todas estas cuestiones también son visuales, ¿no? Porque yo no le voy a entregar un papel en blanco, no es tan atractivo como verlo acá en un libro diseñado y todo, ¿no? Y creo que eso me vuelve a remitir a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Leer su libro, por ejemplo, una página que a mí me encanta, que es la página espejo, que al lado izquierda está escrito normal, de izquierda a derecha, al lado derecho está repetido, pero de izquierda a derecha, ¿no? Es una página espejo, así le llamó él, ¿no? Porque es un juego también la literatura, ¿no? A veces la gente se pone muy seria en ese sentido y se olvida que la literatura no es la vida real, ¿no? Es la ficción, y en la ficción está permitido todo si es que es verosímil, ¿no? Esa es una cosa, por ejemplo, que yo aprendí en el taller de Jeremías, que es una cuestión que yo no tenía al inicio porque no entendía bien cómo se creaba la ficción, ¿no? Entonces, Párrafos Pirómanos para mí, ahora que lo pienso, no sé ni siquiera por qué ha salido ese título, o sea, no sé exactamente qué quiere decir, pero sí sé que la historia es intimista, sí es intimista, porque claro, como dice Mirza, tiene algunas cosas mías, ¿no? Yo cuando trabajo utilizo cualquier recurso que tengo a mi alrededor. Como dice Jeremías, puede ser que ahorita en la feria yo vea algo y este sea el centro de la historia. Por lo general hago eso, ¿no? Entonces, Párrafos Pirómanos sí tiene algo mío, que seguramente los que lean van a poder encontrarlo, pero todo el resto es ficción, ¿no? Todo el resto, como ese personaje, es muy distinto a mí. Sí es un alter ego porque en realidad es un personaje que está en todos los cuentos. Pero es como pero algunos van en diferentes universos, digamos, ¿no? En este libro, por ejemplo, en Párrafos Pirómanos, Felipe Santiago, que es el narrador y el protagonista, también está como escritor. Sin embargo, en otro cuento está como un pata que diseña webs, ¿no? O hace diseño gráfico, o trabaja sistemas web, ¿no? Que es un trabajo que yo hago. Eso está en un Impulso, ¿no? Que es un personaje también bastante histriónico, ¿no? Entonces, Felipe Santiago es un alter ego, sí, porque yo puedo escribir desde primera persona con ese personaje, pero no quiere decir que sus ideas
yo las comparta. Yo tengo mucha libertad, hasta libertinaje, podría decir, con las cuestiones que hacen mis personajes. No quiero detenerlos. Yo antes me ponía a pensar mucho de qué va a decir esta parte, de repente alguien se ofende, etcétera, ¿no? Pero eso se me quitó muy rápido, la verdad, porque como dice Jeremías, por ejemplo, en Observaciones Minúsculas, tengo cuentos de todo tipo, y por lo general yo soy bien crudo cuando escribo, ¿no? Siempre utilizo lisuras, el lenguaje siempre es del llano, es un lenguaje coloquial. Eso no quiere decir que no le ponga la parte poética, sino que tomo esa referencia para convertirla, ¿no? Entonces, Párrafos Pirómanos para mí es un cuento que me ha costado mucho. Incluso el final no sabía bien cómo terminarlo y estuve mucho tiempo dándole vueltas. Pero ahora que lo leo me gusta bastante porque por lo general siempre mis finales son medios al fracaso, ¿no? Dados al fracaso. En este caso le regalé una imagen, ahí sí creo que está mi mano, le regalé una imagen para que el pata, el protagonista, se quede con eso, ¿no? Que yo creo que es una imagen media esperanzadora en cierto sentido, que creo que es el único cuento que tengo así, ¿no? Y por cierto que tuvo, como digo, varios cambios, ¿no? Ha sido bastante difícil escribirlo y yo espero que no sea pues lo único que me dé tanto trabajo de hacer, ¿no? Ahora estoy escribiendo otras cosas también, estoy pasando por ejemplo en la fantasía, que no es en realidad mi género, pero me estoy atreviendo a hacer otras cosas, ¿no? En cuanto a este libro, a Párrafos, realmente ha esperado mucho tiempo, se ha corregido, se ha sobrecorregido, se ha tirado para atrás, se ha borrado. Un momento de verdad quise borrar Párrafos y dije, esta vaina no sirve para nada, no sirve. Y incluso creo que lo boté, la verdad, y después lo regresé a la papelera, ¿no? Porque lo había avanzado tanto que dije, pero algo bueno debe haber ahí, ¿no? Lamentablemente hay otros cuentos que sí he borrado y ya no los he vuelto a ver, pero esa es otra historia. Y bueno, eso ha desenlazado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro cuento también que se llama Letra Muerta, que es un cuento también que me gusta mucho, le tengo mucho cariño, ¿no? Porque todo inició cuando yo una vez estaba pensando qué va a ser de mí, por ejemplo, a 30 años, no sé cómo voy a estar como escritor, ¿no? Y yo dije, y yo estoy pensando y espero tener al menos un espacio en la literatura, ¿no? Creo que todos ambicionamos eso, si no, no estaría escribiendo, no estaría publicando, ¿no? Sería absurdo decir que no. Y me imaginé que alguien me preguntaba cuál es la cumbre de toda su literatura, digamos, ¿no? De tu carrera, ¿no? Y se me ocurrió mis cuentos completos, ¿no? Que me gustaría tener mis cuentos completos un día, pero para eso tenía que estar muerto, pues, ¿no? Porque para que alguien tenga sus cuentos completos, terminada su obra, tiene que estar muerto definitivamente, ¿no? Y de ahí partió Letra Muerta, ¿no? Que tuvo varios cambios, ¿no? Ella vio, por ejemplo, las primeras versiones y terminó siendo muy distinta, ¿no? En este caso es el mismo Felipe Santiago que se ha suicidado debido a que él no puede llegar a la obra que quiere, ¿no? Ahora, este no es un dato escondido, porque lo que suele suceder cuando uno escribe es que esconde el dato para sorprenderte de que él estaba muerto. Yo ya ese tipo de fórmulas para mí ya están un poco anticuadas, ¿no? Por suerte me he actualizado con esas cosas, me he puesto también el reto, ¿no? Cuando uno pone su final en el principio, tienes un reto de cómo llevar todo el cuerpo del relato, ¿no? Y eso quizás es lo más difícil. Discúlpeme, en Letra Muerta, Felipe Santiago está en otro universo, digamos. También es escritor, se ha suicidado porque no llega a tener la obra que quiere, para corrigiendo, botando, quemando, por eso también se llama Párrafos Pirómanos, y comienza a narrar su historia desde ese punto, ¿no? Como también un amigo de él se adueñó de uno de esos borradores y lo publicó a su nombre, y bueno, él sí se hizo famoso, ¿no? Y ciertamente todas estas historias que yo he condensado muy sutilmente, porque la persona que pueda leer toda mi obra, cuando vaya saliendo, porque la verdad es que no he sacado todo todavía, se va a dar cuenta que están unidas, ¿no? Por ejemplo, Letra Muerta con Párrafos Pirómanos están unidas por ese universo, ¿no? Y existen otro tipo de cuentos también. Entonces, bueno, yo creo que sin querer les he ido hilando poco a poco, o he, por ejemplo, extendido un poco los temas que en un principio toqué de manera muy somera en cuentos pequeños, y bueno, después pude darles un poco más de cuerpo, ¿no? Otro texto, por ejemplo, de los que yo siempre trabajo son con voces de niños, ¿no?
siempre me gusta descubrir a través de ellos qué es lo que sucede en su ambiente, ¿no? Con respecto a ciertas situaciones. Acá hay un cuento que se llama Las ganas que tengo de matarte, y es un niño que cuenta en primera persona cómo su papá, bueno, es padre soltero, tiene que llevarlo a la escuela, también tiene su hermanita que es menor, y cómo este papá se trasviste para poder, porque ese es en realidad el meollo del relato, para actuar en las calles o incluso también en televisión, ¿no? Cuando yo planteo un cuento, por lo general no me lo planteo de forma técnica de qué voy a decir, sino que me nace de una pregunta. Y esta pregunta era, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo veo tanta televisión y veo que siempre el chiste es que el hombre se vista de mujer y haga una ridiculez, ¿no? Me pregunto, ¿qué pasará por la mente del niño cuando ve eso, ¿no? De ahí nace las ganas que tengo de matarte, ¿no? Este niño que no sabe cómo relacionarse con ese entorno porque en el colegio lo fastidian. Su papá pues es conocido, toda la gente sabe que el papá se maquilla y todo esto, ¿no? Incluso el papá llega maquillado, ¿no? No sabe cómo relacionarse con eso, los niños lo fastidian, encima a este chiquito lo dejan en la casa de una vecina que es, pues, lo trata siempre mal, etcétera, ¿no? Todos mis cuentos por lo general parten de una pregunta, ¿no? Y esto también tiene que ver con otro cuento que se llama Circa 1975, que es el único que escapa de Lima, que está basado en México, ¿no? Y tiene que ver con Borges y con María Kodama, ¿no? Este cuento, por ejemplo, Jeremías lo leyó primero y vio que era más largo, como que estaba en dos partes. La primera, donde un tipo se iba a comprar libros y encontraba una foto de Borges con María Kodama, que finalmente fue su esposa, pero en principio fue su secretaria, ¿no? Y por darle una razón a esta foto que había encontrado de la nada, comienza a imaginarse una historia, que es la que ha quedado en Circa, ¿no? Circa 1975. En este caso, por ejemplo, habla de un fotógrafo que tiene que asistir a este homenaje que le están haciendo a Borges. Y él tiene que registrar todo lo que está pasando, ¿no? Pero se pone a pensar también en su hijo. Ve en Borges, que Borges era ciego, ¿no? Ve en Borges el reflejo de su hijo, que también ha nacido ciego, ¿no? Y también nace una pregunta, ¿no? Que yo creo que de ahí parte todo el relato. ¿Qué es lo que sueña un niño que es ciego, ¿no? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué pesadillas puede tener ese niño? Es una pregunta que me estaba persiguiendo hace rato y no sabía cómo botarla, digamos, ¿no? Incluso el personaje se pregunta lo mismo, ¿no? Porque para uno tener pesadillas o sueños tienes que ver, ¿no? También puedes sentir, obviamente, pero no es lo mismo la proyección de la imagen, porque el terror pasa por los ojos, ¿no? Puedes escuchar la bulla, pero el terror viene por los ojos. Cuando te imaginas un demonio, al diablo o a Dios o lo que sea, te lo imaginas con los ojos, ¿no? La figura de Cristo es siempre esa figura que ponen del hombre de cabello largo, ¿no? Yo digo, ¿qué va a hacer de este niño sin esa figura, ¿no? Que tendrán pesadillas, no tendrán pesadillas, soñarán, no soñarán, no sé, me imagino que eso debe tener un estudio psicológico, ¿no? Pero esto le da motivo al fotógrafo para poder indagar en el tema y, bueno, relacionarse también un poco con Borges, ¿no? Sobre un accidente que él tiene, supuestamente que se cae, y él tomó esa fotografía cuando Borges se cae, ¿no? Que, bueno, le haría quedar en ridículo, ¿no? A un gran genio. Entonces por ahí más o menos se va articulando el cuento, ¿no? Otros cuentos también, como por ejemplo El peso de Frank, trata de personajes literarios, entre comillas, ¿no? También nace de otra pregunta o de una curiosidad que yo tengo, porque ahora vivimos en un auge donde la gente quiere decir que es el Bukowski peruano, ¿no? Todos quieren ser Bukowski, ¿no? Todos quieren, ¿por qué? Porque escriben de la calle, etcétera, con lisuras, de forma visceral. Si no son Bukowski, son Bolaño, ¿no? Todos quieren ser esos personajes, ¿no? Y un tiempo también la gente quiso ser Reynoso, ¿no? Yo me considero hijo de esta literatura, pero no la remedo, ¿no? Entonces en El peso de Frank también se trata de eso, ¿no? De un lastre, de estos tipos que son un lastre, que piensan que la literatura es emborracharse, fumar, no sé, salir a la calle, no tener que trabajar, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, esos clichés que tiene la gente, y por lo cual a veces cuando nos miran a nosotros como escritores se sorprenden de que estamos tranquilos, que estemos bien vestidos o etcétera, ¿no? Porque piensan que deberíamos estar como en una botella, pues chupando, ¿no? Que nos bañamos, ¿no? También, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces,
parte de esas cuestiones de que son unas preguntas que yo no sé cómo, digamos, darles razón, y por eso las escribo, ¿no? Yo creo que tampoco las respondo, porque no es mi hecho tener que responderlas, porque si no de repente sería psicólogo o no sé, terapeuta, no sé, pues, ¿no? Pero no llego a responderlas, yo creo que no llego a responderlas. Sin embargo, planteo una pregunta que le ayuda también al público, al lector, que se cuestione a sí mismo, ¿no? Y ahora, en cuanto a mis cuentos, ahorita yo les estoy contando algunas cosas, pero como dice Mirza, también van a encontrar otras si hacen una lectura, ¿no? Para mí un cuento es como un mil hojas, siempre lo digo así, ¿no? Son varias capas, ¿no? Y yo creo que en ninguna de estas historias hay una sola que se lea como tal, ¿no? Yo sé que cuando uno escribe muy apurado, ya es lo que sale y siempre quiere guardar el dato para sorprender al final, ¿no? Que el dato clásico es que te leíste toda una historia donde el pata era un fantasma, ¿no? Ese es el dato clásico, o te leíste toda la historia para darte cuenta que el pata estaba soñando todo lo que has leído. Y eso es una estafa, ¿no? Yo creo que como escritor uno tiene que llevarlo un poco más allá. Y todos estos cuentitos tienen esa parte, ¿no? Yo he soltado mucho la mano con ellos. Eso es una cosa que yo le agradezco a Jeremías, porque eso me ha enseñado en su taller. Y he podido escribir este libro a raíz de eso, ¿no? Otro cuento, por ejemplo, que se llama Veneno, también nace de esa forma, que es un cuento que era más largo también, como unas 20 páginas, 18 páginas, que ahí sí tenía florituras, porque sí le había puesto muchas cosas poéticas, y al final lo que hice es machetearlo, ¿no? Y quedó el sumo, digamos, ¿no? Y también tiene pues 2 o 3 historias ahí que van narrando, ¿no? La de la misma chica, porque es una chica que se envenena. Como les digo, yo no les escondo el dato, no les estoy spoileando, porque cuando ustedes lean van a encontrar otra cosa. Creo que eso es lo que un buen cuento, humildemente lo puedo decir yo, un lector va a sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Veneno, la chica te explica cómo se envenenó al inicio, ¿no? Ustedes van a decir, no, pero el veneno, pues, te mata, pues, y toma raticida, ¿no? El chiste es que aquí ella encuentra un veneno innovador que no te va a dormir dentro de un par de horas, y no te va a generar ningún estrago, ¿no? Entonces la chica aprovecha eso como una venganza contra su amante, ¿no? Y esto a su vez también está conectado con otro cuento que se llama Sesión de Maquillaje, ¿no? Que también trata la cuestión de los amantes, ¿no? De una mujer que está casada, está relegada pues a hacer su función de mujer, la casa y todo eso, etcétera, entre comillas, ¿no? Y ella, sin embargo, tiene una amoría con otra persona que la trata mejor. Pero eso no hace que ella salga de su casa, ¿no? Hay algo que le impide salir de su casa. Entonces ella te va narrando, y encima también hay un perrito ahí que es un simbolismo sobre estas cosas de tener hijos y todo, ¿no? Ustedes ya lo van a leer, se podrán dar cuenta de eso. Y bueno, eso es más o menos lo que yo quería explicarles con respecto a mi libro, porque, bueno, hay otros cuentos más ahí. Yo no puedo decir que tan bien están escritos o que tan mal están escritos, eso lo decide el lector. Yo estoy tranquilo con lo que he publicado. Siempre uno le va a encontrar errores, de todas maneras, porque uno ya tiene otro tipo de ojo, ¿no? Como les digo, yo siento que soy un poco más editor que escritor, ¿no? Pero eso es lo que les puedo decir del libro. Yo espero que lo disfruten, espero que les guste. Y nada, si tienen alguna pregunta, conversamos. Bien, bueno, Yadir ha develado el secreto de sus cuentos, ¿no? Yo tengo una pregunta cuando leí Circa, que es el cuento que está el que pronuncia Borges, ¿no? Todos sabemos que Borges es una cuentista, ¿no? Como tú. Y a mí me parece, no sé, luego un poco una lectura curiosa, ¿no? Quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué Borges? ¿Por qué es cuentista como tú? ¿O por qué Borges? Con este. La verdad es que la primera imagen fue así como te digo, ¿no? Como comienza el cuento. El pata vio la foto, ¿no? Un día estaba googleando algo de Borges y encontré esa foto donde él sale agarrando a la María Kodama así. Pero ella está como queriendo irse, ¿no? Y me pareció curiosa esa imagen, ¿no? Ahí la va a encontrar en internet. Esa es la primera imagen que me gustó mucho por cómo salía Borges, ¿no? Como que se sentía seguro de cómo la agarraba. Y ella era muy menor, ¿no? Era menor que él, ¿no? Y ella se siente así como, no sé,
esa imagen me ayudó bastante para el cuento, ¿no? Y la otra parte era que yo no sabía cómo se iba a dar, ¿no? Yo lo escribí nada más pensando por eso en la primera parte donde el señor encuentra esta foto entre los libros y le da razón, ¿no? Yo no sabía que iba a aparecer un fotógrafo, yo no sabía que el mismo Borges iba a estar ahí en ese tiempo, etcétera. Después tuve que hacer un poco de investigación para poder situarlo, ¿no? Entonces, más pasa también el tema porque es ciego, ¿no? Y el fotógrafo ve en su hijo el reflejo de Borges, ¿no? Si bien Borges tiene una persona que lo acompañe, que es María Kodama en ese momento, ¿qué va a hacer de su hijo? ¿Quién lo va a acompañar cuando ellos mueran? ¿No? ¿Quién se va a quedar con él? ¿Quién va a ser su bastón, entre comillas, ¿no? Entonces creo que eso me planteó una problemática que quería descubrir en el libro, que obviamente no tiene respuesta. No podemos decir quién va a ser ese bastón para este niño, ni lo que viene más adelante, ¿no? Pero la primera imagen que tuve fue la de Borges con María Kodama, me gustó mucho y de ahí todo vino solo, ¿no? Bueno, otra pregunta que tengo es de repente, tú como autor, ¿dónde colocas tu obra con respecto a lo que se produce actualmente? ¿Cuál es tu sitial dentro de la narrativa cuentística peruana actual? Pregunta difícil, pero... a ver, primero que como escritores siempre estamos en competencia, ¿no? Eso hay que ser claro, ¿no? Sincero sobre todo. Siempre uno se compara, ¿no? Nosotros paramos leyendo a narradores actuales, ¿no? Y comenzamos a veces a ver las fallas y a veces a admirarlos y a seguirlos, ¿no? Yo no puedo decir en qué situación estoy con respecto a eso porque a mí no me toca decirlo. Yo no sé, por ejemplo, si el tema va por quién vende más, quién te lee más. Porque leer discúlpame, vender es una cosa, puedes vender un montón, pero que te lean eso es otra cosa, ¿no? Aparte de eso, ¿quién va a decidir dónde estoy yo? ¿El crítico o el público? El crítico tiene una idea distinta al público, ¿no? El crítico puede sacarle la mugre a este texto, pero de repente al público le gusta. Entonces, ¿quién decide en ese caso, no? Yo no sabría decir en qué posición estoy, pero también he aprendido a valorar mi obra, a darle su lugar, y con eso es un trabajo para mí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo saco un texto, estoy pensando en que encuentren los pocos errores o los mínimos errores, y tiene que ver más conmigo, ¿no? Yo no sentir después, acá un año, que pude haber hecho mejor ese libro y querer quemarlo, como dice Mirza, ¿no? Pasa más por ese lado, ¿no? Y bueno, en eso no sabía situarme exactamente dónde estoy, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque como acabo de escuchar, es un poco antiacadémico, ¿no? Él no escribe para la crítica literaria. Sin embargo, sus cuentos atacan mucho a la literatura, ¿no? Son metaliterarios en muchos casos. El cuento de Borges, por ejemplo, es un cuento muy metaliterario. Párrafos Pirómanos incluso también son cuentos literarios, habla sobre la creación. Entonces mi pregunta ya por eso, pues, porque cuando uno escribe siempre está pensando en un lector modelo, ¿no? En quién me va a leer, a quién estoy escribiendo, en quién me va a entender. Entonces, al menos yo, como te digo, esos cuentos literarios me parece que apuntan hacia una crítica especializada, y que creo que un ojo lector, un lector ávido, un lector académico, puede sacar muchas cosas de tus cuentos, ¿no? Y pues, bueno, yo te felicito realmente, te felicito por tu cuento y te doy gracias por haber invitado a presentar tu libro. Y no sé, Mirza, de repente quieres comentar algo. ¿No? Sí, está bien. Bueno, ya estamos finalizando con esta presentación. Voy a decir el cliché de siempre, lo que todo el mundo dice, pero yo sí voy a poder dormir tranquila esta noche porque va a salir la verdad de mi boca. Ese es un buen libro. El autor es un autor dedicado que a sus amigos a las 9:30 de la noche les dice: lee, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Voy a empezar a cobrarle ya. Entonces, yo, como él bien dijo, he visto varias versiones. A mí me gustaron todas las versiones, la mayoría. Obviamente que ya por tema de gustos personales me inclino a veces por una o por otra. Al final el que decide siempre es él, y si él está contento, yo también estoy contenta con su obra. Yo pongo las manos al fuego por Párrafos Pirómanos, que suena un poco redundante. Y bueno, me iba por el tema del cliché. El libro está acá en Eris Editorial, en esta esquinita que ustedes ven. Pueden ir a comprarlo, a hojearlo. En ese sentido, Yadir es una persona generosa que
Si ustedes pueden leer el cuento ahí, no se va a hacer ningún problema, no está con miramientos y que no, que cómprenme primero. Inclusive si alguno de ustedes quiere ver uno de los libros, leer uno de los cuentos, yo estoy súper segura que él va a estar muy complacido y muy feliz, porque más allá del tema de las ventas, de hacer un producto que es un libro, lo que nosotros como autores queremos es que nos lean, que nos digan que les gustó, que no les gustó, y yo estoy muy segura que si ustedes tocan uno de sus cuentos no van a parar. Así se los digo, lo firmo, tráiganme acá algún documento. Y bueno, eso es todo el cliché que yo quería derramar en esta noche, que está ya un poco más fresca. No sé si es por el calor de la gente o porque ya el libro empezó a quemarse y no me he dado cuenta. Felicitaciones, Yadir. No es el primero de sus libros, pero como bien dijo Jeremías, es el más, tal vez el más, ¿cómo lo comentas? Más completo, ¿no? Más pesadito que hay. Él ha pasado por plaquetas, ha ido a las calles a ofrecer sus libros, y de acá pues no paramos hasta las grandes ligas, hasta que nos tomen fotos juntos y de esas fotos salgan nuevos cuentos. Felicitaciones, Yadir, y creo que eso sería todo. Ya te paso el micrófono para que des tus últimas palabras antes de hacerla. Vamos a hacer una hoguera acá al costado y vamos a quemar todos los libros allá. Gracias, Misa, gracias. ¿Una pregunta? Sí, claro. Hablamos un poco de Borges, ¿no? Quería preguntarle al amigo escritor si tenía como referente a Borges. Sabemos que Borges es un ícono, un clásico, ¿no? En esto de cuento, por su talento y porque él tiene una distinción en el lado intelectual del cuento. Entonces, si apunta para ese lado, el escritor apunta para ese lado en la lectura de Borges, porque imagino que habrá leído gente de Borges, porque ya nosotros tenemos que leer mucho de Borges. Y esa era la pregunta, si ha enfocado algo de Borges, bastante, poco o mucho. Claro, para comenzar, nada, sinceramente nada, porque cuando yo hago una lectura voy sacando cositas de algunos. Borges me gusta, obviamente he leído sus cuentos completos. Él es un personaje, es un genio prácticamente, ¿no? Es muy sesudo, ¿no? Con sus ideas. Y a veces también incluso lo han tildado de frío. Yo no pienso eso, me parece que ya es desatinado decirlo. Pero yo tengo una cuestión literaria, como dice Jeremías. Yo soy bien parricida literario. Una figura para mí es Osvaldo Reynoso. Siempre lo mato, siempre le hago algo en mis cuentos. Solamente en observaciones minúsculas le hice un tributo, ¿no? Que hablan sobre él. Siempre, para mí es como una cábala decir algo sobre él. Es lo único que van a encontrar, pero de ahí lo mato, no sé, lo dejo mal, ¿no? Incluso en Párrafos Pirómanos había una anécdota, pues, ¿no? Que eso después se va a contar. Pero esa anécdota voló, porque no era necesaria en el libro, ¿no? Entonces, normalmente yo no hago tributos literarios de esa forma. Por lo general soy parricida, como les digo, ¿no? ¿Alguien más o...? ¿No? ¿Ya? Listo, entonces, nada, les agradezco mucho, Jeremías, Mirza, a Carito también, y a toda la gente que ha venido a escuchar sobre el libro. Y nada, por si acaso hemos traído acá un par, por si quieren, o también Eris, también ahorita lo voy a decir, también en el stand de Eris también lo pueden encontrar. Ahorita vamos a hacer un sorteo de un ejemplar aquí, y cualquier cosa, si quieren descargar nuestras publicaciones, porque también pueden encontrarlas en la web, la mía es la de Mirza, en este caso, pueden entrar a libreindependiente.com, que es nuestra editorial, ¿no? Eso es todo, muchas gracias con todos, gracias.